Bien, ya estamos de regreso, seguimos conversando con el panel de Estado Nacional, nuestra invitada, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y Gonzalo Miller, que dejó ahí una pregunta. Sí, porque estaba haciendo una reflexión sobre lo que había hecho Iván recién, y hay dos cosas. Me quiero hacer cargo del fondo, pero no quiero dejar pasar algo de forma. Porque Iván, de alguna manera, es verdad, hoy día vimos entrevistas, sale la hija de Sebastián Piñera, también sale Cecilia Morel, que ha tenido un rol político los últimos 8 años, y que no por ser mujer y por ser la señora del presidente, deja de tener un rol político relevante. Y hace una lectura. ¿Y por qué te lo digo? Porque no te haces cargo del fondo en tu punto. Tú haces un juego descalifica a las personas y no te haces cargo del fondo. Porque obvio que hay una aspiración en el comando y que tiene continuidad con lo que ha sido la reflexión. Me imagino yo que el propio Sebastián Piñera entiende por qué está en primer lugar y por qué es el más probable próximo presidente de Chile. Y tiene que ver con la clase media. Y él ha definido en su programa, y vamos a entrar a discutir el programa, como el primer gobierno para la clase media. Y habla de una red de protección donde hay coincidencia con otras candidaturas, pero está claro que ahí hay un tema respecto a la clase media y no la lógica antigua del centro político. Yo creo que ahí está un poco el error y esa es la discusión de fondo que me gustaría, porque yo no veo al presidente Piñera yendo a buscar el centro político. Sí lo veo yendo a buscar a esos electores moderados, a esos electores de clase media, que lo pasaron mal en este gobierno, que se sintieron vulnerados en muchas cosas, que sintieron que perdieron muchos espacios dentro de las políticas públicas de estos años, especialmente de la reforma de este gobierno, y que de alguna manera es lo que explican el apoyo y la lectura de esa clase media es la que explica de alguna manera el desempeño de los distintos candidatos. Si no es casualidad que Sebastián Piñera se haya definido como el próximo presidente en función de la clase media y que le haya dado visibilidad a ese mensaje en su programa. Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia entre evitar la descalificación personal, porque si no tenemos que perder tiempo en eso, en tratar de hacer la diferencia. Ambas tienen una posición política y la manifiestan abiertamente. Y segundo, el tema de fondo. Aquí hay una disputa por la clase media y en esa disputa por la clase media, el que sea exitoso va a ser el próximo presidente. Solo, o sea, yo no quise interrumpirlo. Entonces, para cerrar el punto, Iván, porque sí, quiero lo que pasa, es para que conteste la senadora. A ver, si yo estoy planteando es porque leí las entrevistas y me parece importante que la estén planteando. Sí, cuando yo no lo estoy descalificando, sí. Cuando yo estoy diciendo que ellas son la junta de accionistas de los dineros del presidente, el presidente ha tenido la confianza y cree que ellas tienen la suficiente capacidad de administrar gran parte de sus recursos, lo cual yo no la descalifico. Solo estoy haciendo una descripción. Sobre yo todo, no la estoy descalificando. ¿Sabes por qué te llama la atención? Discúlpame, pero porque estuvimos de acuerdo cuando a Karen Dogenbailer se le cuestionó su rol respecto de Marco Enrique. Si mira, y estuvimos de acuerdo en que ella tenía perfecta capacidad para poder hacerlo. Entonces, lo que le desconoce a uno, se lo reconoce a otro. Yo puedo terminar de decir porque termine, Iván, para ir a... El que está en este momento discriminando a la familia del presidente eres tú. No, porque yo acabo de decir que solamente hoy día el presidente le ha entregado gran parte de su riqueza a su familia con la confianza que supongo que le tiene, y eso supongo que en ningún caso... O sea, discúlpame, eso es lo que ha pasado. Y entonces, ese fue el punto que hice yo. Y no las descalifiqué ni como mujer ni como familia, nada. Y creo que resalté un punto de confianza del presidente con respecto a ella. Que hoy día gran parte de la fortuna de Piñera la administran sus hijos y su señora, y eso es una situación que está puesta arriba de la mesa. Segundo punto, yo leí las entrevistas, y entonces cuando tú me dices que la propuesta de Piñera va en la clase media y ganar ese punto, te invito que leas, porque lo que ellas dicen textual es: gran parte de las que hoy día votaron, y dice la descripción de los candidatos, y son todos demócratas cristianos, y después dice, gran parte de la democracia cristiana va a votar por Piñera. Y entonces cuando... Sí, y te invito a que lo leas. Entonces, si tú no eres sector moderado... Tenemos moderado. Iván, es que quiero avanzar porque nos queda poco tiempo y no nos queremos quedar pegados en ese tema. Si él no se leyó la entrevista, es una pena, pero aquí, y los invito a todos a que lean la entrevista, dice, gran parte de la votación demócrata cristiana va a votar por él. Y eso es lo que tú estás en este momento mintiendo. Sigamos un poquito la conversación porque si no nos quedamos pegados y no podemos avanzar. Eduardo y Francisco. Yo quiero hacer una aclaración justamente para que podamos empezar a discutir esta nueva realidad. Este país ha doblado, afortunadamente, en los últimos décadas en democracia sus capas medias. Pero las capas medias son sumamente heterogéneas. Ahí hay de todo. Probablemente se definen más bien en función de aspiraciones que por realidades estructurales. Y el grueso de esa gente, para que no nos perdamos, y porque hay alguna gente de la centroizquierda también se pierde, siguen siendo asalariados. Por lo tanto, los temas vinculados al trabajo, al salario, al sindicalismo, a las condiciones, hay también empresariado pequeño.
trabajadores por cuenta propia, etcétera. Pero estamos hablando de asalariados y muchos de ellos en condiciones muy precarias, por eso su vulnerabilidad. Es un punto simplemente para discutirlo más adelante y no pensar que son las clases medias con empleo estatal. Espérate, pero es que aquí viene la pregunta, vamos a la pregunta para la presidenta de la UDI. Que tiene que ver con lo que dice Gonzalo. Probablemente hoy día no se habla del centro por una razón táctica muy comprensible, que hay un desafío por la derecha o por la ultraderecha. Entonces yo lo que quiero saber es cómo ve la UDI lo que está haciendo y ha anunciado que va a hacer CAS, que derechamente es un camino propio por la derecha de la UDI. A ver, al respecto, dos cosas. Yo creo que, no quiero dejar pasar el tema de la clase media, porque creo que para nosotros, desde la UDI, es una de las cosas más importantes. Es decir, yo creo que efectivamente hoy día, gracias al esfuerzo de todos y con el trabajo de todos los sectores políticos, se ha construido un país que permitió que mucha gente emigrara de la extrema pobreza a la clase media. Y efectivamente, hay mucha gente ahí que depende de un trabajo. Son gente que donde hoy día son primera generación profesionales, que tienen su casa, que tienen su auto, que viven de su sueldo y que tienen miedo a la vejez, miedo a la enfermedad, miedo a perder su trabajo, miedo a no poder pagar la universidad de sus hijos. Y esos miedos hoy día que les genera la incertidumbre de perder lo que han ganado con su esfuerzo, porque no los ha ayudado nadie, son las respuestas. A salir de la pobreza, sí, le ayudó. No, pero lo hicieron pero lo que tienen ahora se lo han ganado con su trabajo, es decir, y han salido adelante y quieren seguir saliendo adelante. Hoy día pueden, comprando con cuotas, pueden salir de vacaciones al extranjero, tienen unas expectativas de vida mucho mejores que las que tuvieron sus padres. Y tienen miedo a perderla, y con razón. Entonces yo creo que no ha habido una respuesta institucional ni por el gobierno, ni por los políticos, ni por las empresas, ni por nadie que le genere cierta tranquilidad. Y yo creo que, tal como decía Gonzalo, quien entregue esas respuestas de mejor manera es quien va a conquistar el centro, porque el centro hoy día no es ideológico. El centro hoy día es más parecido a lo que llama Pablo Longuera el centro social. Es un centro donde la gente tiene necesidades que tienen mucho más que ver con el sentido común que con las ideologías partidarias. Por lo tanto, nosotros allí nos sentimos cómodos. La UDI, y respondiendo a tu pregunta de Cas, la UDI somos un partido que no renegamos de nuestros orígenes. Nosotros nos fundó Jaime Guzmán en la década del 80, pero somos un partido que mantiene sus principios, que cree en la libertad individual y económica, que cree en la familia, que tiene y que ve la política como un camino de servicio. Y por eso que se dice la UDI popular, porque hoy día vivíamos mucho poniendo la política al servicio de los estratos más pobres. Hoy día esos estratos han cambiado y, por lo tanto, nosotros hoy día nos sentimos identificados, ya no solo con la gente en situación más vulnerable, sino que también con la gente que está en clase media, y queremos ser parte de la solución de esos problemas. Francisco Vidal. Me quedaron muchas cosas pendientes. Vamos de a uno. Son los próximos invitados. Sí, claro. La misma pasión. Podría que traerle invitado a Pancho Vidal. He hablado poco, pero pero mira, qué increíble, porque en la lógica, no hablo en términos de personales, sino que lo que tú representas. Estaba recordando, a raíz de la píldora del día después, que la UDI rechazó y también parte de la derecha, salvo excepciones. Estaba recordando la ley de filiación, y la UDI rechazó la ley de filiación, la que reconocía igual legítimo e ilegítimo los hijos. Estaba recordando la ley de divorcio, que se dijo que se iba a destruir la familia. Estaba recordando lo que tú señalaste, Jacqueline, el acuerdo de vida en común. Hubo una parte de la UDI que lo rechazó. Entonces, lo que te quiero decir es que es muy bueno que un programa, con toda la legitimidad de tus planteamientos, tú digas, esto es lo que yo creo, y lo acabas de reivindicar. Siempre hemos sido claritos con respecto a nuestros principios, a los de ustedes. Pero otra identidad de la UDI es su vinculación con la dictadura, que tú dices el gobierno militar. Entonces, lo que a mí me llama la atención, lo entiendo políticamente, pero me llama la atención, ¿qué te pasa a ti con tu historia de lealtad a Pinochet cuando tu candidato dice que eres una cómplice pasiva?
¿Qué te pasa a ti? No habíamos demorado en este programa en llegar a Pinochet, Pancho Vidal. No, pues la historia. No habíamos demorado mucho en llegar a Pinochet, llegamos. ¿Pero qué te pasa a ti? A ver, mira, yo creo que al respecto dos cosas. Uno, yo para el 73 tenía 6, 7 años, por lo tanto, de verdad no me siento cómplice de ni una cosa. Pero en el primer lugar, tenía ahí como 20, ¿no? no, tenía... ¿Votaste por el sí o por el no? Tenía 18. ¿Votaste? Sí, pues sí, voté por ¿Y el votaste sí. por Pinochet? Sí, pues sí. O sea, naciste guaguita, pero votaste por Pinochet. Ah, no, ¿Se sí, votaban no, los sí 29, voté. sí? No, sí, a los 18. No, sí tenía 18. Sí, Sí, no, si te saqué la cuenta por tu edad. Para hacerte la Mira pregunta. No la que diga, discreto, no mira es que caballeroso. discreto, Pancho Vidal. No, pero espérate. Oye, Porque ya, yo creo pero que lo lo que que te- te pasa a ti le pasa a muchos de la Pero mira, UDI. no, yo te voy a decir lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, y la UDI lo ha dicho públicamente, nosotros reconocemos que en el gobierno militar hubo violaciones a los derechos humanos y nadie en su sano juicio puede justificar una cosa como esa, y tampoco lo hacemos nosotros. Pero también reconocemos que en ese gobierno se tuvo la oportunidad de cambiar el eje de desarrollo del país. Y creemos que esas son cosas que sí, que sí hay que reconocer. Es decir, uno puede mirar hacia atrás y reconocer las cosas buenas y las cosas malas. Y no tiene por qué decir que fue todo malo. No, hubo cosas que no debieron nunca haber pasado. Y también hubo cosas que permitieron que el país hoy día esté en donde está. Y hubo mucha gente que trabajó, Pancho, en ese gobierno, y trabajaron para para que sea clarito. Sí, y que son buenas personas que nunca estuvieron. Según Piñera, mi hermano es un cómplice pasivo. ¿Sabía de violación a los derechos humanos, tu hermano? Ahora hay que preguntarle. Es que esto es No, una yo cómplice creo que no, pasivo. yo creo que no sabía. Hubo mucha gente que trabajó de repente, alcaldes jóvenes, que les pidieron, profesionales jóvenes, que les pidieron que se fueran como alcaldes a determinados puestos a sacar adelante el país, y que lo hicieron, y que ayudaron a poder reconstruir este país que había sido destrozado por los partidos políticos, por las clases políticas de ese tiempo, que llevaron al país una polarización tal que produjo que finalmente produjera un quiebre democrático. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo creo que uno puede mirar hacia atrás reconociendo lo bueno y lo malo, pero y por lo tanto uno puede pararse en esa posición y también proyectarse hacia adelante. Yo creo, mis hijos son de la UDI, son militantes de la UDI, y yo te digo que a ellos el tema del gobierno militar no es parte de las clases de historia. Entonces, no tienen una vivencia como probablemente la tienes tú o como la tuvo mis papás. Son gente que vivió y que lo que quieren es que eso no se vuelva a repetir. Y para eso tienen que estar todas las visiones. Y contextualizar a sobre mí siempre me agota que Pancho, programa tras programa, no puede ir sin Pinochet. Contextualizar qué fue, no, pero escucha un poco, Pancho, porque tú pediste el golpe militar y yo no nacía para el golpe militar. Cuando el presidente Piñera se refirió a los cómplices pasivos fue clarito. Primero, tribunales de justicia que no proveyeron como correspondían los recursos de amparo y se confiaron en lo que la institucionalidad ejecutiva les decía. Vale decir que no existían los detenidos desaparecidos. Fueron cómplices, por cierto que fueron cómplices, tanto es así que un mes después que el presidente Piñera lo señaló, la Corte Suprema hizo una autocrítica. Medios de comunicación que ocultaron la información, algunos de ellos incluso con portadas abominables. Tercero, Iván, no he terminado. Solo para completar. Iván, no he terminado. Y con respecto a aquellos... No lo han hecho. Iván, no he terminado. Y con respecto a aquellas personas que trabajaron en el gobierno de Pinochet, el presidente fue clarísimo. Dijo, no es ilegítimo haber trabajado en el gobierno militar. Son cómplices pasivos aquellos que, teniendo la información que existían violaciones a los derechos humanos, no las pusieron en antecedentes. Por lo tanto, yo no sé si tu hermano fue cómplice pasivo o no, tendrás que preguntarle tú. Pero eso en el contexto. Senadora, quiero avanzar, Francisco Vidal, nos queda poco tiempo y quiero hablar del tema del programa de Sebastián Piñera. Habíamos hablado un poquito antes en el bloque anterior respecto al costo, ¿no? Y se presenta un programa de 14.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 serían de recortes en grasa, como se ha llamado. Hoy día el ministro Nicolás Eyzaguirre dice el programa de Piñera es inconsistente. En el programa de Piñera dicen que van a cortar 7.000 millones de dólares de grasa. Por favor, dice, este es mi 7º año ministro de Hacienda, cuéntenme una de vaqueros. Dice que es imposible cortar 7.000 millones de dólares de grasa, como se plantea en el programa de Sebastián Piñera. ¿De dónde se van a sacar esos recursos? A ver, mira, yo creo, a mí no me extraña que el ministro Eyzaguirre plantee eso, es decir, hubiera sido raro que planteara una cosa distinta, ¿ah? Pero creo que
de pronto de la optimización de los recursos humanos. Y acá la cantidad de gente que se ha contratado en este gobierno es escandalosa. Es escandalosa. Si de verdad se ha contratado muchísima gente. Si cada vez que salen las cifras de desempleo, sale también de manera oficial que una de las grandes pilares para que no aumente la cesantía justamente la cantidad de puestos públicos que se han entregado. Entonces, yo creo... ¿Pero alcanza con eso? Esa es la pregunta finalmente. A ver, no, pero yo creo que ahí sale una gran cantidad. Es decir, si la cantidad de verdad, a nivel nacional, no estoy solamente a nivel de los ministerios. ¿Pero hay una estimación de cuánto sería? Bueno, Piñera dijo 20.000 personas que quería echar. Por eso, en términos de costo, estamos hablando de los 7.000 millones. 50.000 que ha contratado este gobierno en 4 años. ¿Y eso sería los 7.000 millones? 967.000 trabajadores. Oye, yo solo te quiero decir que en regiones, por ejemplo, hay 3, 4 personas para hacer la misma función. Entonces eso no es razonable, si esa plata no corresponde a esas personas, esas platas son para programas sociales, para poder sacar adelante el país. 7.000 millones de dólares significa un 10% del presupuesto en 4 años. 4 años. 4 años. Es imposible, incluso con rebajas de sueldo, poder hacer reasignaciones de más de 1.500 millones. No van a poder financiar ese programa, salvo que pongan nuevos impuestos que compensen los que van a bajar. Y ahí yo creo que tienen un par de alternativas pensadas, pero en mi opinión... El IVA. O siguiendo con deuda pública, donde no estamos en una situación crítica, pero no se puede seguir al ritmo que se ha estado... Pero 30 segundos, porque yo sé que este tema lo evaluó Carolina Goich también, y se acercaron un poco a un punto, que es un esfuerzo gigantesco. ¿Está claro? Que no pudimos un punto, Gonzalo. Que esto no va Queríamos a ser, eso, 2.800. No va a ser lo que se ha hecho en el pasado, y por eso yo entiendo la palabra de Izaguirre, de pequeñas reasignaciones, postergar unos pocos autos. No, aquí lo que está planteando el presidente Piñera, para poder hacerlo requiere un esfuerzo gigantesco, son 2,7% por año el que va a tener que ir disminuyendo el espacio en poder evaluar, reasignar y de alguna manera, pero cuando tienes tantas señales, o sea, aquí para ir al tema de fondo, más que el monto, si se justifica o no el monto, ¿hay espacio en el Estado para reducir el mal uso de recursos? Pero no 7.000 millones. Hay espacio. Yo creo que sí, hay espacio. Lo que sí, a esta vez, va a ser con dolor, no va a ser sin dolor. Iván, 30 segundos. Sí, es que yo creo que ese es el punto. Lo que nos acaba de decir Gonzalo es que lo que va a venir aquí es dolor. Porque si uno dice, y en eso discrepo, sí pueden bajar 7.000 millones. El tema es que no nos quieren... En democracia. Pero no nos quieren decir ni la cuáles. No, si no nos quieren decir cuáles, porque la pregunta que decía, dice, hay 23 programas que hoy día podrían ser eliminados. ¿Cuáles son? Cuando ustedes dicen que efectivamente los funcionarios públicos son grasa, y los pongo en el posición de funcionarios no generalice. públicos, eso es lo que, de nuevo está tergiversando. De los 50.000. No generalices. Terminar de hablar, estamos hablando de los 50.000. Terminemos porque pero está tergiversando. Cuando ¿Por qué globalizan no todo lo lo quieren decir? funcionarios? Y terminas diciendo tu intervención, que lo que viene en el gobierno de Piñera va a ser con dolor. Si el tema es eso quién, es realmente el tema es quién, porque en estos 3 años, ese dolor no ha vivido la clase media. Tiene que saber. Ese dolor silencio de los dos porque no se están escuchando, no se está entendiendo nada. Creo que la senadora nos conteste justamente esa pregunta, ¿no? Decía Gonzalo Miller, esto va a ser con dolor, va a ser recorte importante en términos de funcionarios públicos. Ese es uno de los planes. Yo creo que los funcionarios públicos de carrera, aquellos que están 15, 20 años, 10 años, pueden estar tranquilos. Si acá los que han llegado estos últimos años, que han sido una cantidad gigantesca, y como te digo, no solo en los ministerios en Santiago, sino en cada una de las reparticiones a lo largo de Chile, es gigante. 50.000. Sí, la cantidad de... El otro día me dijeron una cifra increíble del porcentaje de la reforma tributaria, se lo gastaron en... Un tercio de la reforma tributaria. Sí, es una cosa increíble. Lo transparente es decir cuáles son los programas y cuáles son los funcionarios. Y eso lo oculta. Iván, necesito que termine de contestar la senadora. Los que pueden estar preocupados son los que trabajan. Iván, por favor, que si no nos En segundo, familiares de políticos. En segundo lugar, por ejemplo, yo te quiero decir, en este gobierno se cortó el programa Elige Vivir Sano. Y no vi a nadie haciendo una escandalera ni generando, rompiendo... Y estaba súper bien evaluado. Entonces, la cantidad de papel, es decir, yo estoy impresionada, la cantidad de papel que se usa en la administración pública en lugar de que sea una comunicación digital, es gigantesca, todo te lo mandan por papel. Pero con los cafés y las galletas y el papel no da ya. No, lo que te quiero decir es que se puede modernizar. El CEP incluso sacaba ayer una que creo que
parte de eso puede estar orientado acá. Yo creo que la modernización del Estado pasa también por la reasignación de recursos y por la optimización de los recursos públicos. Yo soy médico, no soy economista, pero yo tengo una confianza ciega de que cuando haya alguien que tiene la claridad de que puede llegar a ser presidente de Chile, no va a cometer una irresponsabilidad de no tener certeza de que puede financiar. Y conociendo a Sebastián Piñera, con mayor razón tengo la certeza. Nos vamos a nuestra última pausa y estamos de regreso. Y le preguntan al chileno, ¿qué es lo que